Bien, habíamos dicho con respecto a la morfometría de cuenca que tenía tres dimensiones. Una primera dimensión tenía que ver con lo que era la forma de las cuencas, y ahí vimos lo que era el coeficiente de forma de Gravelius, el radio de elongación de Chum y el rectángulo equivalente. Otro elemento tiene que ver con lo que es los parámetros del relieve. Y dentro del relieve vimos lo que era la curva isométrica, la altura media de la cuenca y lo que también se llama el coeficiente orográfico. Y también lo que era la pendiente media simple y la pendiente media de moción neta. Eso nos permitían de alguna manera caracterizar globalmente, entendiendo que hay otros indicadores, lo que es el relieve de la cuenca. Vamos a ir ahora a lo que significa la red de drenaje, es decir, cuál es la articulación acá dentro del tipo de red de drenaje que hay, si hay primaria, esta es la primaria, secundaria, terciaria o de cuarto orden, como se quiera nombrar. Entonces hay algunos parámetros para esto, y un primero de estos que surge es el parámetro de la densidad de drenaje. Y como ustedes lo ven, la densidad de drenaje representa básicamente cuántos kilómetros de curso de agua abastecen a 1 kilómetro cuadrado de superficie. Y la densidad de drenaje entonces se define en términos estructurales como la sumatoria de los cursos de todo tipo, desde igual 1 hasta n, es decir, sumo el curso principal, más esta longitud, más esa longitud, más todas las longitudes, y lo divido esto por la superficie. Obviamente esto va en kilómetros y esto va en kilómetros cuadrados. Entonces, un valor determinado de este indicador, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo básicamente, por ejemplo, como señala la PPT, que un valor 1,85, que 1,85 kilómetros lineales de curso abastecen a 1 kilómetro cuadrado de superficie o drenan a 1 kilómetro cuadrado de superficie. Así como existe la densidad de drenaje, existe también otro aspecto que está ligado a lo que es la red de drenaje, y también con la red de drenaje es el inverso de la densidad de drenaje. Se llama canal de alimentación, o lo que pongamos densidad de drenaje elevado a -1. Cualquiera, y como ustedes lo entenderán, que nada más que dar vuelta a esto, solamente que conceptualmente está relacionado, de lo que le subí, esto en kilómetros, me está diciendo, si esto me va a dar un valor 0, si supongamos que me dé 0,42, me está diciendo que 0,42 kilómetros cuadrados son drenados por 1 kilómetro de curso. Y eso entonces, o 0,42 kilómetros cuadrados aportan a 1 kilómetro de curso, todo esto es un valor promedio. Mientras más alta sea la densidad de drenaje, mayor es la capacidad de evacuación de las aguas de una cuenca. Porque obviamente tengo los elementos o las instancias por donde esto pueda irse drenando y puedan ir saliendo hacia distintos aspectos, aguas afuera de la cuenca. Ahora, otro punto que tiene que ver y otro parámetro interesante, es lo que se denomina el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es un parámetro bastante difícil de estimar. Hay varias expresiones matemáticas para esto, y obviamente, y desgraciadamente hay que decirlo, no necesariamente coinciden y muy difícilmente van a coincidir. Pero ¿qué es lo que es el tiempo de concentración? Básicamente, cuando hablamos del tiempo de concentración, es cuánto demora una gota en salir desde el punto más alejado de la cuenca, desde este punto más alejado hasta la salida. ¿Cuánto demora en salir hasta este punto? Eso es el tiempo de concentración. Y cuando tenemos ese tiempo de concentración, ¿por qué es relevante? Porque en la medida que yo tengo un tiempo de concentración bajo, significa que en poco tiempo puedo tener una concentración de avenidas en la zona baja. Y eso es un riesgo en términos de lo que tengo que hacer para determinar obras con las cuales pueda hacer evacuaciones hidráulicas o también reducir riesgos hidrológicos que pueden estar referidos a muchas dimensiones. Pero de ahí la importancia del tiempo de concentración. Las que les he presentado, y son básicamente tres, que son la de Giandotti, la californiana y la de Kirpich, donde Kirpich, por ejemplo, es aplicable a pequeñas cuencas agrícolas, Giandotti para cuencas pequeñas con relieve accidentado, y la californiana para cuencas de tamaño mediano a grande. Sin embargo, una de las más utilizadas en Chile es la expresión de Lindsley. Ya la veremos en otra expresión cuando veamos cómo se calculan los hidrogramas unitarios, Lindsley, Kohler y Paulus, y que tiene que ver con una expresión bastante distinta a lo que está acá, y que ha sido de alguna manera trabajada y analizada por distintos investigadores en el tiempo en Chile. Esa es la más utilizada. Pero cuando tenemos a ese espacios muy pequeños, laderas, zonas en las cuales queremos hacer un análisis, entonces perfectamente alguna de estas, como las que están planteadas en la presentación, nos pueden ayudar.
Otro punto interesante es la pendiente media del curso de agua. Y cuando hablamos de la pendiente media del curso de agua, normalmente nos estamos refiriendo a la pendiente media del curso principal. Y cuando hablo de la pendiente media del curso principal, es saber, oiga, ¿qué pendiente tiene esto? Porque es muy central. ¿Y esto por qué es central? Bueno, primero como expresión, se define más o menos como está puesto ahí. Esto es como la altura máxima menos la altura mínima. Aquí, ¿qué altura máxima tiene ese punto? ¿Qué altura mínima tiene ese punto? Y dividido por 1000, normalmente se habla 1000L, donde L es la longitud. ¿Por qué se pone L? Porque normalmente L está en kilómetros, y como está en kilómetros, entonces lo tengo que llevar a metros, y esos también van en metros, y ahí tengo la pendiente del curso principal, la pendiente media del curso de agua. Pero así como tengo la pendiente media del curso de agua, también tengo otras expresiones que pueden estar ligadas a esto. Otro es, por ejemplo, el perfil longitudinal. Y cuando hablo del perfil longitudinal, es que yo mido las altitudes del cauce. Entonces, veamos lo siguiente. Yo lo que pongo acá, aquí puedo poner distancia y aquí altura. Entonces, ¿qué pasa? La distancia la parto a medir desde este punto del curso principal. A la distancia 0 tengo a lo mejor la máxima altitud, supongamos que son 1125 metros. Entonces después yo me vengo y trabajando sobre las curvas de nivel, insisto que con los sistemas de información geográfica esto se hace muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy viendo? Mire, sabe que a este punto entonces avancé tanto, que si yo será en kilómetros, supongamos que acá tenemos en kilómetros, y como avancé tanto, ahora la altitud es tanto. Y así se va marcando, y se marca acá, y se marca acá, se marca acá, se marca acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y esta es la distancia, este punto es la distancia total, aquí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire, sabe que el perfil longitudinal de su curso tiene estas características. ¿Y eso qué es lo que me está diciendo? Tenga cuidado, porque esta es una zona de torrente. Tiene altitudes pendientes importantes, y puedo enseñar que acá hay zonas principalmente de erosivas, de torrentosas y de caudales de altas velocidades. Pero estas zonas son más zonas de depositación, y entonces hay que vislumbrar cómo estas se están comportando. Y por eso nos sirve tener un conocimiento de lo que significa el perfil longitudinal de un río. Ahora, también dentro de esto podemos generar algunos indicadores. En algún momento con uno de mis estudiantes, con Pablo González, empezamos a trabajar. Su memoria fue hacer un análisis comparativo de factores morfométricos en la cordillera de los Andes versus la cordillera de la costa, tomando 5 cuencas. Y bueno, empezamos a pensar y surgió primero un indicador que en ese momento se me ocurrió a mí, y por eso él le puso el coeficiente de Pizarro. Y este coeficiente de Pizarro, ¿qué es lo que trataba de decir? Básicamente, mire, es cuántos kilómetros de cauces secundarios abastecen a 1 kilómetro de curso principal. Dicho de otra manera, si yo tengo mi cuenca y aquí tengo el curso principal, entonces la idea es, oiga, ¿cuántos cursos secundarios hay acá? ¿Cuántos cursos secundarios tengo que me estén cayendo a este curso principal? Al negro, a las líneas negras. ¿Cuánta longitud de estas líneas rojas tengo yo que me estén abasteciendo ese curso principal? Y entonces la fórmula básicamente es la sumatoria desde I igual 1 hasta n-1. ¿Por qué hasta n-1? Porque el n es se supone que la longitud del curso principal de los L sub I, la longitud de todos los cursos de todo tipo, menos el n, y aquí está la longitud del curso principal. Entonces me dice, si yo tengo, mientras más este valor sea más alto que este, entonces estoy aportando gran cantidad de kilómetros de red a esta unidad. Y eso me puede permitir comparar con otra cuenca y ver si efectivamente cómo se están comportando desde esa perspectiva. En esta misma línea, en ese momento, Pablo González, empezamos a trabajar esto, y a él se le ocurrió otro indicador. Y este indicador era, él lo llamó como el factor de González. Estábamos ahí en un plano creativo, y en este plano dijo, mire, ¿cuánto es? Sacó una proporción entre la superficie de la cuenca y la longitud del curso principal. ¿Y qué es lo que me estaba diciendo? ¿Cuántos kilómetros cuadrados de superficie me aportan
por kilómetros de curso principal. Y esto es importante porque a lo mejor puedo tener mucha superficie sobre un kilómetro de curso, y eso me da una idea muy concreta de que hay que cuidarse, ahí pueden haber riesgos, y en el marco comparativo me da una idea importante. Ahora, como nosotros estábamos intentando estudiar cuál es la diferencia entre la cordillera andina y la cordillera costera, ninguno de estos indicadores nos dio mayores diferencias. Hasta que vino y él le puso, se nos ocurrió hacer algo y dijimos, o estructuramos uno nuevo que se llamó la velocidad media. La velocidad media de la circulación del agua en la cuenca, y donde la fórmula era la longitud del curso principal, obviamente en kilómetros, partido por el tiempo de concentración, que ya lo vimos antes, con alguna de las fórmulas. Entonces, ¿qué elemento importante hay aquí? Que esto nos permitió diferenciar claramente a cuencas andinas y cuencas costeras, porque las cuencas de la cordillera de los Andes tuvieron velocidades medias el doble, por lo menos, de la cordillera de la costa. ¿Por qué? Porque la altitud determina un tiempo de concentración menor. Si bien es cierto, podían haber longitudes similares de curso principal, lo que hay distinto es tiempo de concentración, que es menor. Y entonces en las cordilleras andinas la velocidad media era mayor, en los Andes la velocidad media era mayor que en la cordillera de la costa. Principalmente porque la cordillera de la costa tiene altitudes que van más o menos hasta los 1000 metros en promedio. En cambio, la cordillera andina puede llegar a 3000, 4000 y hasta 6000 en distintos puntos. Y eso nos habla entonces de que podemos hacer una diferenciación y discriminar. Aquí pueden surgir una serie de ideas, como algunos de mis estudiantes nos han planteado, incluso en las clases de pregrado lo hemos hecho, y varios han llegado con ideas que nos permiten decir, mire, esto es un nuevo coeficiente o un nuevo indicador, un parámetro que puede ir tanto aquí a la red de drenaje, pero también otro que puede ser para el relieve o indicador de forma. Todos estos son aspectos morfométricos de cuencas que nos ayudan a entender cómo funcionan los procesos hidrológicos al interior de la unidad central para el análisis de los procesos hidrológicos, que es la cuenca hidrográfica.